What think ye of ¿Qué Christ? pensáis del Cristo? Con esas palabras Jesús confundió a los fariseos de su día. Con esas mismas palabras preguntó a los santos de los últimos días y a otros cristianos, ¿qué es lo que realmente piensan sobre Jesucristo? ¿Y qué es lo que hacen con respecto a esa creencia? La mayoría de las escrituras que cito proviene de la Biblia porque es más familiar para la mayoría de los cristianos. Mis interpretaciones provienen de las escrituras modernas, en particular del Libro de Mormón, y enseñan el significado de las escrituras de la Biblia, las cuales son tan ambiguas que muchos cristianos están en desacuerdo sobre su significado. Me dirijo a los creyentes y a los no creyentes. Como el elder Callister dijo esta mañana, algunos que se denominan cristianos alaban a Jesús como el gran maestro, pero evitan hablar sobre su divinidad. Para dirigirme a ellos, he usado las palabras del mismo Jesús. Todos debemos considerar lo que Él mismo enseñó sobre quién era y para qué vino a la tierra. Jesús enseñó que Él era el único Hijo unigénito. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios el Padre afirmó esto en la culminación de la sagrada experiencia en el monte de la Transfiguración. Desde el cielo Él declaró, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A Él oíd». Jesús también enseñó que su apariencia era la misma que la de su Padre. Les dijo a sus apóstoles, «Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre?» Luego Pablo describió al Hijo como la imagen misma de Dios el Padre, su sustancia. El apóstol Juan escribió que Jesús, a quien él llamaba la Palabra, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, bajo el plan del Padre, Jesucristo fue el creador de todas las cosas. Durante su ministerio a la gente en Palestina, Jesús declaró que Él era Jehová, el Señor Dios de Israel. Después, como el Señor resucitado, ministró a su gente en el continente americano. Allí declaró, «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendré al mundo. Soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra». Hace muchos años, en una conferencia de estaca, conocí a una mujer a quien se le había pedido regresar a la iglesia después de estar alejada por muchos años, pero ella no podía pensar en ningún motivo por el cual debería regresar. Para alentarla le dije, «Cuando considera todas las cosas que el Salvador ha hecho por nosotros, ¿acaso no tiene muchas razones para volver a la iglesia para adorarle y servirle?» Me sorprendió su respuesta. «¿Qué ha hecho Él por mí?» Para quienes no entienden lo que el Salvador ha hecho por nosotros, responderé a esa pregunta con sus propias palabras y con mi propio testimonio. La Biblia registra las enseñanzas de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el Nuevo Mundo declaró, «Soy la luz y la vida del mundo». Él es la vida del mundo porque es nuestro Creador
y porque por medio de su resurrección se nos garantiza a todos que viviremos de nuevo. Y la vida que Él nos brinda no es solamente una vida mortal. Él nos enseñó, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús también enseñó, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino y Él es la verdad, porque sus enseñanzas iluminan nuestro camino en la vida mortal y nos muestran el camino de regreso al Padre. Jesús siempre honró y siguió al Padre. Incluso cuando era niño, Él declaró a sus padres terrenales, ¿no sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Después enseñó, nadie viene al Padre sino por mí. Regresamos al Padre al hacer su voluntad. Jesús enseñó, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él explicó, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién entonces entrará en el reino de los cielos? No solamente quienes hacen obras maravillosas en nombre del Señor. Jesús enseñó que solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Jesús nos mostró cómo hacer esto. Una y otra vez Él nos invitó a seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Él dio el poder del sacerdocio a sus apóstoles y a otras personas. A Pedro, el apóstol de mayor antigüedad, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lucas registró que el Señor designó otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Después, estos 70 le dijeron gozosamente a Jesús, «Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Yo soy testigo de ese poder del sacerdocio. Al final de su ministerio terrenal, Jesús enseñó a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y Él os guiará a toda la verdad. Él también nos guía por medio de sus mandamientos. Así, mandó a los nefitas a que no tuvieran más disputas concerniente a los puntos de doctrina. Porque Él dijo, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y Él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. He aquí, esta no es mi doctrina, agitar con ira el corazón de los hombres, el uno contra el otro. Antes bien, mi doctrina es esta, que se acaben tales cosas. Él también nos desafía a centrarnos en Él y no en las cosas del mundo. En su gran sermón sobre el pan de vida, Jesús explicó el contraste entre el alimento mortal y el eterno. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará.
El Señor enseñó que Él era el pan de vida, la fuente de alimento eterno. Hablando sobre el alimento mortal que el mundo ofrecía, incluso el maná que Jehová había enviado para alimentar a los hijos de Israel en el desierto, Jesús enseñó que quienes dependieron de ese pan habían muerto. En contraste, el alimento que Él ofrecía era el pan vivo que ha descendido del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Algunos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra». Y desde entonces muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con Él. Aparentemente no aceptaron sus enseñanzas anteriores que debían buscar primeramente el reino de Dios. Incluso hoy, algunas personas que profesan la cristiandad se encuentran más atraídas a las cosas del mundo, las cosas que mantienen la vida en la tierra, pero no brindan alimento hacia la vida eterna. Para algunos, su dura palabra es todavía una razón para no seguir a Cristo. La culminación del ministerio terrenal del Salvador fue su expiación por los pecados del mundo. Juan el Bautista profetizó cuando dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Más tarde, Jesús enseñó que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la última cena, Jesús explicó, según el relato en Mateo, que el vino que bendijo era su sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al aparecerse a los nefitas, el Señor resucitado los invitó a acercarse para palpar la herida de su costado y las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Él hizo esto y explicó, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y entonces la multitud cayó a los pies de Jesús y lo adoraron. Por esta razón, todo el mundo finalmente lo adorará. Jesús enseñó más verdades preciosas sobre su expiación. El libro de Mormón, el cual brinda más detalles sobre las enseñanzas del Salvador y da una mejor explicación sobre su misión, dice esto sobre estas enseñanzas. Mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, para que pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para ser juzgados por sus obras. Y cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, de aquí, yo lo tendré por inocente ante mi Padre, el día en que me presente para juzgar al mundo. Y nada impuro puede entrar al reino del Padre. Por tanto, nada entra en su reposo, sino aquellos que han lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe y el arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. Y por lo tanto, entendemos que la expiación de Jesucristo nos da la oportunidad de superar la muerte espiritual como resultado del pecado y, al efectuar y guardar convenios sagrados, obtener las bendiciones de la vida eterna. Jesús pronunció el reto, ¿qué pensáis del Cristo? El apóstol Pablo desafió a los corintios a examinar a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Todos debemos responder a esos desafíos por nosotros mismos. ¿Dónde, en última instancia, está nuestra lealtad? ¿Somos como los cristianos en la descripción del Elder Maxwell, quienes se mudaron a Sion, pero aún intentaban mantener una segunda residencia en Babilonia? No hay un término medio. Somos seguidores de Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en su iglesia y su evangelio, y no debemos usar una visa para visitar Babilonia o actuar como uno de sus ciudadanos.
Debemos honrar su nombre, guardar sus mandamientos y no buscar las cosas de este mundo, mas buscar primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Jesucristo es el unigénito y amado Hijo de Dios. Él es nuestro Creador y la luz del mundo. Él es nuestro Salvador del pecado y la muerte. Este es el conocimiento más importante en la tierra y ahora lo pueden saber por ustedes mismos, como yo lo sé por mí mismo. El Espíritu Santo, quien testifica del Padre y del Hijo y nos guía a la verdad, me ha revelado estas verdades y Él las revelará a ustedes. La manera de hacerlo es por medio del deseo y la obediencia. Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y, hablando de la obediencia, el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Testifico de la verdad de estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén.